Hola queridos amigos, gracias por haber venido a ver la segunda parte de este video. Digamos que el tema aquí son los accesos de nuestra vivienda desde el punto de vista interior. Aquí tenemos que decir que en nuestra casa, digamos, empieza en este punto. Digamos, indistinto de qué tan grande sea el espacio, de qué tan grande sea el espacio de nuestra vivienda, de los parámetros alrededor de nuestro espacio, ya cuando estamos adentro, este punto es el punto de enfoque, porque es el punto, digamos, de entrada. Allí vamos a llegar y vamos a ver directamente cómo nuestra casa adentro, qué tan personalizada está nuestra casa. Allí ya vamos a hablar de temas específicos de decoración, y la decoración tiene mucho que ver con los habitantes de la casa y digamos la forma como ellos ven el mundo y cómo se desenvuelven en el mundo. Digamos que cuando hablamos de decoración, todos los estilos valen. Cualquier estilo es válido si eres muy clásico, si eres muy moderno, si eres, digamos, tienes un estilo en particular. Todos los estilos valen porque la decoración en cualquier estilo puede ser muy agradable o puede ser muy disarmónica. Cuando ya entramos a nuestra casa tenemos que considerar el espacio. El espacio es importante porque vamos a saber cómo empezamos a trabajar allí. Ya sabemos que hicimos tenido una buena transición antes de entrar a nuestra puerta. Pues ya cuando entramos en ella tenemos que ver qué colores tenemos allí. Apostar por lo mínimo, digamos, es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos, digamos, en ese primer espacio de acceso interior en nuestra casa, la energía tiene que fluir, no deben haber bloqueos, no deben haber espacios oscuros, no debemos entrar a una casa que no tenga absolutamente iluminación. Si la iluminación allí es inexistente, la iluminación natural no llega a este punto de la casa, pues tenemos que buscar las herramientas para iluminarlo, para que esa entrada y ese primer impacto, ese punto de vista sea armónico y sea agradable, armónico a la vista tuya, porque tú vas a estar ahí todo el tiempo, entrando y saliendo, y también a la vista de los demás, de quienes te visitan, de tus hijos, de tu familia, en fin. Digamos que como primera medida tenemos que volver a las normas básicas del Feng Shui. Es importante la limpieza, es importante que todo, absolutamente todo, esté en su puesto y que no hayan desórdenes. Para eso, en nuestros accesos y cuando tenemos invitados, pues digamos vamos a tener elementos allí que vamos a tener que organizar en algún espacio y vamos a tener que buscar cómo tenemos adecuadamente un perchero, cómo tenemos adecuadamente un mueble, unos zapateros o un mueble donde podamos organizar los elementos de las personas que llegan allí y digamos colocarlos adecuadamente y ordenadamente. Y digamos, hay algunos muebles, hay muchas posibilidades de conseguir muebles en este momento que podamos colocar los zapatos o podamos colocar los bolsos o incluso los abrigos en un espacio que esté cerrado a la vista, pero que esté allí en nuestros accesos. Apostamos por lo mínimo porque el espacio debe estar libre de obstáculos para que la energía fluya. Apostamos por lo mínimo que nos dé armonía y digamos una sensación de tranquilidad en la casa. Cuando nosotros venimos de una energía yang afuera de nuestra vivienda y llegamos a una energía yin adentro de nuestra vivienda, pues lo que queremos tener es tranquilidad, lo que queremos, digamos, expresar es esa pasividad que podemos conseguir allí en nuestra casa. Entonces, apostar por lo mínimo sería aquí fundamental. Como primera medida, te voy a invitar a que hagas un reconocimiento de este espacio. Si es inexistente, por ejemplo, si a tu vivienda entras directamente a un corredor, entonces tenemos que formar el espacio de entrada, digamos, dividir ese corredor o ese espacio para que haya un espacio pequeño de permanecer. Si el acceso va directamente a una escalera, pues tenemos que ver cómo manejamos ese flujo de energía, porque la energía allí se escapa hacia arriba si vamos hacia una ventana, o si escapa hacia abajo, si la puerta está abierta, tu energía se va. Entonces tenemos que empezar a mirar qué espacio tenemos, qué tan regular o irregular es este espacio, y de acuerdo a la amplitud que tengamos, qué tan grandes o pequeños van a ser los elementos que tengamos allí, porque un error que muchas veces cometemos es que queremos tener allí elementos que son, digamos, están, digamos, fuera de contexto en su tamaño. Digamos, la escala es muy grande para el tamaño de nuestro espacio, o elementos mínimos allí que digamos están perdidos en un espacio muy grande. Entonces ya sabemos que los colores claros agrandan el espacio, que los colores oscuros achican el espacio, que los colores oscuros pueden estar, digamos, en contraste con colores claros para que el espacio, digamos, sea armónico y sea algo muy, digamos, visible, un impacto agradable a la vista, y que los techos también, la altura de nuestros techos y el tono de nuestros techos son importantes, especialmente en este espacio de acceso, porque allí podemos empezar a trabajar y podemos empezar a ver qué clase de iluminación podemos colocar. Ahora te voy a mostrar unos ejemplos de cómo podemos manejar esos espacios interiores, ese acceso interior, y de cómo podemos empezar a darle armonía a este espacio que normalmente no es grande, pero
podemos trabajar en esto y digamos dar una bienvenida a los que nos visitan y a los que llegamos allí a este espacio todos los días. Al entrar en nuestra casa, la energía debe sentirse diferente. Los elementos que se encuentren allí deben inspirarnos tranquilidad, positivismo, orden y limpieza. Debemos hacer un reconocimiento del área que tenemos disponible para empezar a trabajar en él y hacer de esta área el eje de articulación que distribuye la energía a los demás espacios de nuestra casa. El primer elemento que debemos tener en cuenta es nuestra puerta de entrada. Esta debe estar en excelentes condiciones. Debe abrir hacia adentro y abrir en su totalidad, en ángulos de 90 a 180 grados, sin interrupciones por desniveles del piso o interrupciones por elementos que se encuentren allí. Las bisagras no deben presentar sonidos. Si tenemos accesos auxiliares, accesos de servicio o por los garajes o parqueaderos, siempre debemos escoger la entrada principal, ya que una puerta principal que permanece cerrada también cerrará la entrada a las oportunidades. Si el ambiente interior es oscuro, debemos tener puertas con materiales combinados que permitan la entrada de la luz natural. Si esto no es posible, la iluminación debe tener algún diseño que se complemente con el tono de las paredes y el mobiliario que tengamos allí. Los colores oscuros en nuestras paredes absorben la luz y hacen que el espacio se vea más reducido. El techo del recibidor y de toda tu casa debe estar en excelentes condiciones. El blanco aquí es fundamental. Solo un techo suficientemente alto aceptaría otro color. El tamaño de nuestras lámparas de techo dependerá de la altura que tengamos disponible. Si la altura no es suficiente, podemos apostar por luces empotradas en el techo. Si el tamaño y el diseño de nuestro recibidor lo permite, podemos combinar luces altas con luces indirectas que le den calidez a nuestro espacio. Un espejo que no esté enfrentado a la puerta te ayudaría a decorar y a ampliar el espacio. El primer elemento esencial en tu recibidor sería un mueble tipo aparador que nos permite colocar nuestra decoración. A este le podemos quitar peso visual si está suspendido. Una consola sería un elemento simple y muy decorativo, de un tamaño que se ajuste a la necesidad e incluso puede llegar a ser tan pequeña como una repisa. El segundo elemento esencial de tu recibidor sería el espacio para tus abrigos. Este podría ser un mueble empotrado o simplemente un perchero. Aquí lo importante es que los bolsos, abrigos, llaves y demás objetos que queremos tener en este espacio permanezcan organizados, especialmente si están a la vista. El tercer elemento esencial en tu recibidor sería un mueble para los zapatos, que puede ser parte de la consola. Este es un mueble muy estético y muy práctico. Si tienes luz natural, apuesta por las plantas sembradas. Si la luz es artificial, apuesta por las flores en jarrones. Nunca coloques flores o plantas artificiales en tu casa. Si tienes cuadros, que no contengan imágenes que representen agresividad o caos. Si tu puerta abre directamente a la sala, trata de formar ese pequeño espacio de recibidor con la ubicación de los muebles. Y al final recuerda, busca siempre tu propio estilo. Busca que tu espacio sea tranquilo, armónico y bello, así sea pequeño o simple. Bueno, ya hemos visto aquí unos ejemplos de cómo sería el manejo adecuado de los accesos en nuestra vivienda. Ya podemos ver, digamos, esa diferencia entre el espacio público, el espacio privado y la transición y cómo podemos manejar esa transición para que el espacio privado de nuestra casa, digamos, sea más armónico y más adecuado. Digamos que los accesos son de suma importancia además porque es tu sello, es, digamos, tu firma. Allí ya personalizas tu casa, ya habla mucho de ti, va a decir mucho cómo cuidas a los que tienes allí. Digamos que allí empezamos a hablar de nosotros mismos y digamos que el acceso para nosotros representa el espacio donde recibimos la energía y donde la distribuimos a los otros espacios de la casa. Digamos que los accesos son muy importantes, es la oportunidad que tenemos de dar un buen primer punto de vista, es la oportunidad que tenemos de dar un valor agregado a nuestra casa y digamos que como manejamos la armonía en nuestros accesos, pues digamos desde allí podemos partir para armonizar también los otros espacios de nuestra casa. Son muy importantes los elementos que están allí, cómo manejamos todo lo que esté allí en nuestras áreas exteriores e interiores. Digamos que es muy importante entender que nuestra vivienda es un elemento vivo,
un elemento con el que nos relacionamos, con el que interactuamos, un elemento que está trabajando a nuestro favor y digamos que nuestra casa va a decir mucho de nosotros desde allí, desde nuestros accesos. Te agradezco por haber visto este video, te agradezco que si te gustó le des like, lo compartas, si te gustó suscríbete si no lo has hecho todavía y bueno, te espero aquí para que nos veamos prontamente para hablar de los temas que tanto nos interesan. Un abrazo.